este webinar sobre los aspectos legales en la industria petrolera en tiempos del COVID-19. Este webinar está a cargo del doctor Julián de Cárdenas. El profesor Cárdenas se unió a la Escuela de Derecho de la Universidad de Houston en el año 2012 como investigador del Centro de Derecho de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la Universidad de Houston es profesor de cursos de Derecho Transnacional de Petróleo, Derecho Transnacional de Inversiones, Arbitraje, Diplomacia y Geopolítica de Petróleo y Contratos Globales de Servicios y Procura en el sector petrolero. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Río de Janeiro, la Universidad Autónoma de Río de León de Monterrey, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Ciudad de México, en la Universidad de París y en la Universidad Externado de Bogotá. Este webinar durará aproximadamente unos 45 minutos, donde el doctor Julián de Cárdenas realizará primero su exposición y al finalizar tendremos un espacio para sus preguntas. Estaremos recibiendo las preguntas durante el webinar a través del botón de preguntas y respuestas. Por favor, para que allí vayan dejando cada una de sus inquietudes. Y al finalizar, el doctor de Cárdenas las responderá. Sin más preámbulo, les doy nuevamente la bienvenida. Muchas gracias al doctor Julián por todo lo que nos va a compartir en este momento. Sean bienvenidos. Julián, adelante. Muchas gracias, señor Rodríguez. Muchas gracias a Elite Training por esta invitación y darme la oportunidad de compartir con todos ustedes. Hemos visto que la asistencia proviene de diferentes países de América Latina, más de 10 países de América Latina. Así que creo que será una oportunidad extraordinaria para compartir estas ideas y este programa sobre los aspectos que se deben considerar, que deben estar considerando hoy en día las empresas en el sector de hidrocarburos a la luz de la crisis, de lo que se ha generado a raíz de la crisis de COVID-19, que trae como consecuencia la necesidad de estudios producto de, el incremento de riesgos sobre la operatividad de la industria petrolera, sobre la economía que afecta al sector energético y cómo el sector energético debe responder a esta crisis. El plan que tenemos para el programa de hoy consta de una introducción donde vamos a ver cómo se encuentra el mercado petrolero en términos de cómo se ha visto afectado por la crisis. Luego, para pasar a observar cuáles han sido las respuestas de los diferentes actores que influyen en la industria petrolera, en particular las respuestas que han tenido los gobiernos, las organizaciones internacionales y actores de la industria petrolera, actores como organizaciones profesionales de la industria petrolera, para finalmente abordar esos aspectos legales que debemos tomar en cuenta hoy en día en nuestro análisis de diligencia debida, tan importante para la evaluación de riesgos, igualmente por lado de órganos reguladores del Estado, pero por supuesto por parte de empresas petroleras, tanto operadoras como empresas de servicio, como aquellas que se dedican a la procura de bienes, de equipamientos necesarios para el desarrollo de la industria petrolera. Entonces, sin más preámbulos, veamos en qué nos encontramos a la luz de la introducción de nuestro contexto. Comenzó el 2020 con un año en que el contexto geopolítico internacional de la industria del petróleo se encontraba frente al dilema sobre mayores recortes que podían traer o acordar la Organización de Países Exportadores de Petróleo en acuerdos con uno de los tres más grandes productores de crudo del mundo, como lo es Rusia. Para ello se estaban dando reuniones a principios de marzo y negociaciones durante los meses de diciembre, enero y febrero para lograr estos acuerdos. Sin embargo, aquellas negociaciones entre Arabia Saudita y Rusia que no llegaron a acuerdos de precios, hoy en día son ensombrecidas con el impacto que ha tenido la pandemia global de el COVID-19 sobre el mercado petrolero.
Lo que tienen al frente, una gráfica proveída por SIP Global Platts, nos muestra la caída del consumo de combustibles, ¿no? Que son producidos a través de la refinación de crudo. Y podemos ver la reducción que hay, por ejemplo, de 50% en el mes de abril del consumo de jet fuel. Igualmente pueden ver las contracciones que hay con respecto al consumo de gasoil o gasolina. Y esta gráfica nos deja ver el impacto que ha tenido sobre el mercado la reducción de la actividad humana y económica, ¿no? Como las órdenes de restricciones de quedarse en casa, como la paralización de la economía, la paralización de los viajes, de los intercambios, el cierre de fronteras, causó ese efecto en la reducción del consumo de hidrocarburos, ¿no? Y nos lleva a esta gran crisis. Veníamos de una economía global que consumía 100 millones de barriles de crudo al día y que se han registrado estimados de contracción que van al orden de 30% de ese monto o 20 o 15% del consumo global de hidrocarburos, particularmente de crudo, por supuesto, ¿no? Esto trajo el gran impacto a la caída de los precios del crudo, como consecuencia de esa caída de la demanda. Y con ello tenemos un elemento adicional a la volatilidad, ¿no? Veíamos cómo a principios de año, con el ataque de los Estados Unidos contra el general Soleimani en Irak, un evento geopolítico de esa envergadura no llevó a más que una fluctuación del precio del barril de un 3 o un 5% en cuestión de días, los días cercanos al 3 de enero. El evento geopolítico ya no estaba impactando, no tenía el peso de hace 20 años o hace 30 años sobre el precio del crudo. Sin embargo, ha sido esta pandemia global que ha paralizado la economía, la que, como ven, ha tenido, y estoy seguro que están en cuenta de ello, ha tenido este impacto sobre el decrecimiento del precio del crudo. Con respecto a cómo estamos llevando la pandemia, donde la respuesta de los estados ha sido variada en el punto de que no todos los estados están recibiendo la pandemia al mismo momento, no ha sido uniforme. La pandemia se inicia en Asia, luego se extiende a Europa, luego pasa a los Estados Unidos, el país con mayor número de casos, pero luego está pasando y tiene altas probabilidades de extenderse a otras regiones del mundo, particularmente hacia América Latina. Cuando vemos este estado del caso de la pandemia, también lo podemos ver en esta imagen a nivel global sobre cómo en su expansión, ¿no? Al haber iniciado en Asia, luego pasado a Europa, a Estados Unidos, luego tenemos grandes brotes de pandemia de COVID-19 en países como Brasil y como Rusia. Y si tomamos en cuenta entonces esta gráfica que nos muestra el número de casos de esta data reciente, vemos que los primeros países, Estados Unidos, Brasil, Rusia y el Reino Unido, son 4 países productores de crudo, ¿no? Tenemos los Estados Unidos, el país mayor productor de crudo del mundo para el año 2019. Brasil, que hoy en día es el primer productor de crudo de América Latina al haber superado lo que eran las producciones anteriores, los productores mayores anteriores que eran México y Venezuela. Brasil hoy en día presenta un brote también de COVID-19 y veremos algunas medidas que han tomado sus reguladores. Rusia también entre los 3 mayores productores del mundo, se sitúa entonces en tercero con el número de casos. Y bueno, tenemos el Reino Unido también como el 4.º país con mayor número de casos. En este contexto, ¿qué respuesta han tenido los gobiernos, ¿no? Y qué respuestas además
en el orden regulatorio que afecta a la industria, ¿no? Bueno, cuando analizamos desde un punto de vista legal y regulatorio y de la industria, ¿cómo ha sido la respuesta? Debemos ver la respuesta regulatoria en tres grandes ramas, ¿no? Vamos a tener la respuesta de regulaciones que han tenido los gobiernos em, con respecto a las regulaciones que han implementado, veremos en un segundo en más detalle sobre ellas, que tengan que ver sobre las restricciones de movimiento, el cierre de fronteras, y también cómo sus entes reguladores especializados de hidrocarburos están también, a su vez, ofreciendo soluciones, ¿no? Aquí en la imagen, por ejemplo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Comisión en México, Brasil. Estos son solo ejemplos, por supuesto, hay muchísimas más. También tenemos respuesta internacional, por supuesto, respuesta que va a provenir de las Naciones Unidas a través de regulación de tratados o eh, regulación internacional creada bajo el paraguas de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, o particularmente en la industria del petróleo y del gas costa afuera, las comunicaciones, las regulaciones, las guías que han sido publicadas, ¿no? Por la Organización Marítima Internacional, hoy en día son de gran actualidad e importancia para el trabajo en plataformas costa afuera. También vamos a ver la respuesta que han tenido las organizaciones profesionales de la industria del petróleo, como el American Petroleum Institute, la International Association of Drilling Contractors, International Oil and Gas Petroleum Producers, que son organizaciones internacionales, la International Standard Organization, que crean estándares que hoy en día son relevantes para el funcionamiento de industrias petroleras. Entonces, esto es nuestro marco de respuestas que vamos a ir viendo durante la presentación. Vamos a ir pasando de normas de estados y reguladores a normas internacionales o tratados internacionales y a su vez a prácticas de la industria. Primero quisiera abordar esas prácticas de la industria y estas tienen que ver con asociaciones profesionales que han reaccionado, ¿no? Por el interés de proveer a los operadores petroleros y a los trabajadores petroleros con normas efectivas, prácticas, estándares que se puedan aplicar en diferentes jurisdicciones con respecto, en diferentes países productores, con respecto a la protección, la salud y el resguardo del medio ambiente en vista de la presente crisis, ¿no? Prácticamente todas las organizaciones profesionales del sector petrolero han activado en su página, una página web especial, ¿no? Dentro de sus páginas web generales, donde ofrecen información actualizada sobre regulaciones que ha aprobado tanto el Estado como los estándares que ofrecen o promueven estas organizaciones, ¿no? Este es el caso de la International Association of Drilling Contractors, que presenta entonces una página donde da información sobre los reguladores petroleros, qué normas nuevas están aprobando de interés para la industria y cómo también se están multiplicando, fomentando los estándares de la industria que se aplican tanto para las operaciones en tierra como las operaciones costa afuera. Por ejemplo, recientemente, diversas asociaciones profesionales han apoyado las guías, los guidelines que están siendo aprobados por la International Maritime Organization, que abordan diferentes aspectos, ¿no? Abordan aspectos como la protección o el equipo de protección personal en plataformas, abordan aspectos como el traslado de empleados de plataformas petroleras, dado que hay estándares que deben aplicar hoy en día las compañías que tienen que ver con la distancia social que deben tener los trabajadores, el tiempo de cuarentena que deben cumplir antes de ser trasladados a una plataforma o luego de ser trasladado posterior a trabajar en la plataforma. La prolongación de periodos en plataforma producto de la extensión de los periodos de rotación, son estándares a los que todas estas organizaciones están trabajando y hoy en día coordinadores
dentro de compañías petroleras, ¿no? Tanto prestadoras de servicios, por ejemplo, de taladros, de plataformas, como las compañías operadoras. Hoy en día deben tener coordinadores que siguen, ¿no? Que atienden a la crisis, sobre todo las normas específicas de la crisis, con el fin de cumplir con la obligación que tienen de operar en base a las mejores prácticas de la industria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la International Maritime Organization entonces produce este tipo de documentos, ¿no? Que orientan, ¿no? Sobre cómo establecer normas para la efectiva comunicación o notificación que exista con respecto a casos, con respecto a normas de higiene hoy en día en plataformas petroleras o en áreas contractuales para evitar la expansión o la propagación de casos, ¿no? Por supuesto, prevenirlo. Esto es, por ejemplo, en la página del American Petroleum Institute. Tienen hoy en día una página especial con respecto a recursos y información que es relacionados con la pandemia. En el caso del American Petroleum Institute, los guidelines que han trabajado, están promoviendo, se refieren sobre tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el examen de trabajadores, ¿no? Tanto antes, durante y después de su periodo en plataforma, por supuesto, en modo preventivo, antes de subir a la plataforma o a abordar el helicóptero, ¿no? Normas de prevención, toma de temperatura, equipamiento, guantes, distanciamiento social, son fundamentales para la prevención. Entonces tenemos examen de trabajadores, las normas de social distancing que tienen que ver también dentro de una plataforma petrolera, dentro de la ubicación que tienen los trabajadores, el manejo de las zonas comunes, el respeto de la distancia en sus periodos en plataformas, se vuelve entonces también parte de las estándares que promueve el American Petroleum Institute en estos momentos. Y por supuesto, el contingency plan que debe ser activado en caso que se identifique un afectado, un caso de un trabajador con síntomas, que manifieste síntomas de COVID-19, o que sea finalmente diagnosticado con él y entonces la labor de atención, de cuarentena y evacuación que deben ser seguidas en estos casos, ¿no? El American Petroleum Institute a su vez desarrolla esta cantidad de guidelines que deben ser parte y chequeados, deben ser confirmados para poder realizar estas operaciones, ¿no? Establecen que debe haber un coordinador dentro de la compañía, sea de servicio, sea operadora, la que esté a cargo de la operación, con respecto al monitoreo de estos estándares, de la aplicación de estos estándares. Deben establecerse reglas para higiene personal de los trabajadores, ahora estrictas y adaptadas al caso de COVID-19, adicional a las que ya existían, por supuesto. También higiene del ambiente, ¿no? Con respecto a la contaminación que puede haber del virus por la utilización de herramientas o de equipos comunes, ¿no? Y puede ser transmitido de esa manera. Todo esto con el fin de prevenir la expansión del virus, ¿no? La flexibilización de las obligaciones de trabajo. Esto podrá tener que ver con respecto al distanciamiento social aplicado, el espacio que se debe respetar en las áreas comunes, a su vez como horarios o periodos de rotación, ¿no? Todo esto se realiza con el objetivo de mantener la continuidad de los planes y cumplir con las obligaciones de los programas anuales de desarrollo, que son obligaciones contractuales que adquieren las compañías y que deben continuar, ¿no? A pesar de la situación de la crisis. También cuando existan, puedes aplicar políticas de inmunización y mantener, por supuesto, una activa y eficiente política de comunicaciones internas para mantener a todo el personal informado, ¿no? Entonces, vienen a ser estas respuestas de la industria, respuestas que proveen estándares, reglas que deben ser seguidas por los departamentos de higiene, salud y medio ambiente de las compañías, ¿no?
que, por ejemplo, en este caso, tenemos las normas ISO, la International Standard Organization, que también tiene una página especial para ofrecer la divulgación, que en este caso muchas veces los estándares se tienen que suscribir y pagar por ellos. En este caso, la ISO ha hecho público, ¿no?, una cantidad de estándares que ya son existentes, pero que hoy en día se promueven y se adaptan a la crisis, ¿no?, con respecto a prácticas de seguridad, manejo de emergencias, ¿no? Y prácticas organizacionales y de procesos, ¿no? Entonces, están hoy en día estos estándares disponibles para ser aplicados por los operadores y las empresas de servicio en la industria, ¿no? Por su lado, pasemos entonces a la respuesta de la industria que está respondiendo a esta crisis en el campo o en la plataforma. ¿A qué está ocurriendo por el lado de los gobiernos, ¿no? Y que toman medidas que afectan a su vez a la economía nacional? Tenemos en este caso entonces la prohibición, los gobiernos están aprobando prohibiciones de tránsito para viajes, actividades no esenciales, como todos ustedes en muchos de los países donde se encuentra están viendo, ¿no? Las actividades no esenciales también son definidas, ¿no?, en base a estas nuevas leyes nacionales aprobadas. Existen restricciones al movimiento de personas, ¿no?, que pueden afectar la actividad del sector petrolero o el acceso a bienes y servicios producto de estas restricciones. Eh, Algo que puede afectar notablemente es el cierre de fronteras y tránsito tanto en puertos como vuelos internacionales, como vemos en países de América Latina, que están los aeropuertos o los vuelos internacionales cerrados, ¿no? Hay también nuevas leyes o políticas temporales con respecto a restricciones de despidos, ¿no?, el mantenimiento del personal producto del impacto social de la crisis. Sin embargo, estas provisiones de despido a su vez pueden afectar económicamente a las empresas, particularmente empresas de servicios, que no tienen ese gran calado financiero que tienen las empresas operadoras. A su vez, de esas medidas, digamos, restrictivas que se han tenido de prevención máxima para evitar la propagación del virus, también tenemos políticas que se han aprobado en distintos estados, en el Reino Unido, en Estados Unidos o en España, que buscan programas y paquetes de estímulo a empresas que muestren pérdidas o situaciones financieras difíciles producto de las repercusiones de la crisis. Obviamente el sector aeronáutico, el turismo ha sido notablemente afectado, pero sin duda alguna la interconexión que tienen estos sectores y la economía con el sector energético termina, o muy potencialmente puede terminar afectando tanto empresas de servicio como empresas operadoras, ¿no? Las crisis económicas que puede venir producto de la crisis del COVID-19 también crea un riesgo de congelamiento sobre tarifas de electricidad o combustible. La competencia del gobierno en adquirir bienes y insumos debido a su necesidad de atender la emergencia puede afectar también a empresas como del sector de hidrocarburos, que importan tecnología o equipos o equipamientos, guantes, cascos, bragas, equipos necesarios que puedan ser utilizados, por ejemplo, en el sector salud. Em, También ese escenario, no solo en el escenario de la crisis, sino cuando llegamos a mirar a un escenario post-COVID-19, pues nos encontramos también con estados que van a ver afectadas sus economías y van a necesitar aprobar paquetes de estímulos, incentivos fiscales que promuevan la inversión, ya que la inversión privada va a ser fundamental para el rescate de la economía, ¿no? Y buena parte de la inversión privada en países productores de hidrocarburos proviene del sector petrolero o gasero. Entonces, tenemos aquí un escenario en que si bien se viven unas restricciones actualmente que pueden afectar la operatividad de la industria, también tenemos un eventual, al momento de comenzar a manejar la vida que tendremos que continuar con el COVID-19 presente, pueden también acarrear estos estímulos financieros que aprueba el Estado en beneficio de las empresas, ¿no? Una respuesta de esto a nivel de reguladores de hidrocarburos lo tenemos en Brasil. La Agencia Nacional de Petróleo de Brasil, por ejemplo, ha aprobado distintas regulaciones que buscan extender
los plazos del cumplimiento de programas anuales o obligaciones de inversión. Esto muestra un regulador que ha entendido la necesidad que hay de flexibilizar estas reglas, ¿no? Para beneficio de ambas partes, tanto para beneficio del operador que se encuentra hoy en día con dificultad por acceso a equipos, por administración de su personal, de ejecutar las operaciones, y tenemos el regulador que tiene el interés de la continuidad del contrato y de la operación, ¿no? Aspectos de diligencia de vida, ¿no? Que hablando de esa relación, de ese interés mutuo de la compañía y el regulador de mantener la vigencia del contrato, ¿no? ¿Qué aspectos, por qué es importante entonces, visto este contexto, revisar lo que tenemos en el ordenamiento jurídico para ver nuestra posición, ¿no? Como empresa o como regulador? Bueno, permite, el ejercicio de diligencia de vida permite, y la obligación de diligencia de vida permite, la visión global del régimen jurídico, permite la identificación y gerencia de riesgos en estas circunstancias. Evitar contribuir a pérdidas propias. Un operador diligente no incrementa el riesgo que lo ubica en una peor posición de deudor a la que estaba antes. Evitar la desmejora de su posición de deudor. Y oportunidades para, por supuesto, para proteger los activos, debido a que es probable que algunos estados reaccionen con estímulos e incentivos para que los inversionistas continúen, ¿no? Las obligaciones con respecto al cumplimiento y operatividad emanan de una cláusula que se encuentra en todo contrato petrolero de exploración y producción, donde se reflejan, se establecen las obligaciones del contratista. El contratista va a estar obligado a aplicar no solo el derecho nacional y las obligaciones del contrato, sino que sus operaciones deben ser en base a las mejores prácticas de la industria, ¿no? Por eso es relevante lo que comentábamos de la respuesta de la industria que está dando. El operador hoy en día y las empresas de servicios deben estar siguiendo la evolución de los estándares de la industria, que están adaptando soluciones a las circunstancias actuales. Entonces partimos de una obligación contractual, ¿no? Que nos refiere a esas prácticas que deben ser cumplidas por operadores y por empresas de servicio. Sin embargo, cuando realizamos un análisis global de diligencia de vida, nosotros vemos que los instrumentos jurídicos relevantes son variados, ¿no? No nos limitamos a leyes nacionales, sino que pasamos al contrato petrolero, a las prácticas de la industria, a cómo también son relevantes tratados internacionales y en un caso también de importancia, pues la jurisprudencia tanto nacional, local, como la jurisprudencia de arbitrajes internacionales. Entonces, lo que tienen en esta gráfica es, pueden ver aquí, los instrumentos jurídicos que son relevantes para cualquier contrato. Aquí lo vemos, luego desplegado a nivel de contratos, tenemos contrato de exploración y producción, el Joint Operating Agreement, los contratos de servicio. Y algo común que van a tener esta cadena de contratos, incluso los contratos de procura, es que todos ellos establecen cláusulas especiales para estas circunstancias, como lo es la cláusula de fuerza mayor, que enfrenta la situación de eventos extraordinarios que pueden afectar el cumplimiento de obligaciones. Todas ellas, todos estos contratos poseen estas cláusulas de fuerza mayor y a su vez poseen cláusulas de arbitraje en caso de que haya disputa sobre la aplicación de esa cláusula. Con respecto a la cláusula de fuerza mayor, ella la podemos encontrar, por ejemplo, como en este caso, en un contrato de perforación. La cláusula de fuerza mayor se activa en caso de eventos extraordinarios, ¿no? Como embargos, huelgas, manifestaciones, tormentas, incendios, inundaciones, terremotos, ¿no? Eventos que van a ser extraordinarios, no van a ser previsibles para las partes, son eventos que están fuera del control de las partes y crean que una situación que hace imposible a las partes cumplir sus obligaciones, ¿no? No todas las cláusulas de fuerza mayor son redactadas de la misma manera, sin embargo, suelen tener un inventario no restrictivo de eventos que generan la fuerza mayor, ¿no? Que son considerados como eventos de fuerza mayor, pero también incluyen esa definición amplia
de que serán todos aquellos eventos que hagan que sea imposible la obligación de ser ejecutada y que está fuera del control de las partes, ¿no? Lo vemos también en la cláusula de fuerza mayor del Joint Operating Agreement del contrato modelo de la Asociación Internacional de Negociadores Petroleros, AIPN. Eh, También maneja no contiene un inventario. Esta cláusula modelo maneja una definición, ¿no?, sobre esa circunstancia que imposibilita al la empresa de servicios o al operador frente al regulador que otorga el contrato o la empresa nacional con que firma el contrato, imposibilita la ejecución de esas obligaciones en base a unas circunstancias extraordinarias, ¿no? Esta cláusula, a su vez, para ser ejecutada, eh, requiere el acuerdo de las partes de que ese evento existe, y el propósito de la cláusula, lo que busca la cláusula es generar la suspensión de esas obligaciones, ¿no? O establecer nuevos plazos para el cumplimiento de esas obligaciones, con el propósito de mantener el contrato. Los contratos petroleros son contratos de largo plazo, son contratos de larga duración, a 25, a 30, 35 años, que para llegar a firmar se invirtieron probablemente 5, 3 años de negociaciones, de estudios para ingresar en un mercado, y estas cláusulas lo que buscan es la permanencia, la supervivencia de ese contrato entre las partes y que no sea libremente o de manera arbitraria simplemente cancelado o terminado este contrato, ¿no? Son cláusulas que la fuerza mayor, que puede ser invocada por ambas partes, puede ser invocada tanto por el regulador como por el operador, o puede ser entre el operador y el prestador de servicios. Y bueno, la carga de la prueba de la cláusula va a estar siempre del lado de quien la invoque, ¿no? Aquí, para detenernos un poco más, quisiera mostrarles de un contrato modelo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, cómo se encuentran diversos elementos de los que hemos hablado, ¿no? Esta es la definición que tiene el contrato, ¿no? La cláusula está ubicada en el contrato y a veces tiene una definición en el artículo 1 al principio de los contratos. En esta definición, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los socios que han firmado esta cláusula definen la fuerza mayor como cualquier acto o hecho que impida a la parte afectada cumplir con sus obligaciones. Si dicho acto o hecho va más allá de su control y no es resultado del dolo o culpa de la parte afectada, siempre que dicha parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando acciones diligentes, ¿no? Establece la definición y dice, incluirá en forma enunciativa, más no limitativa. Es decir, los eventos que se señalan a continuación son eventos que pueden ser invocados como fuerza mayor si se prueba a su vez que ese evento hace imposible la ejecución de obligaciones, ¿no? Y vemos cómo en el inventario, ¿no?, que incluye la comisión, además de deslaves, relámpagos, terremotos, incendios, se incluyen en el inventario restricciones por cuarentenas o epidemias, ¿no? Vemos cómo el contrato de aguas someras, este es un Production Sharing Agreement, un contrato de producción compartida en México, incluía, ¿no?, esta situación de crisis sanitarias, ¿no?, eh, que podían existir en la industria y que puedan afectar a la industria, ¿no? Vemos cómo dentro del mismo contrato se incluye que los eventos de fuerza mayor pueden ser parte de obstáculos a la continuación de la perforación. Entonces vemos cómo la fuerza mayor se incluye dentro de la posibilidad de excusas a los obstáculos de continuación de perforación, siempre que esto se realice, ¿no? Y la protección del pozo se mantenga en debido respeto a las mejores prácticas de la industria, de las cuales comentábamos anteriormente, ¿no? La cláusula de fuerza mayor, luego de su definición, va a estar incluida en el contrato de manera enunciativa. Se va a establecer, bueno, que el caso de fuerza mayor será un caso que podrá ser invocado para la suspensión o retraso o incumplimiento de obligaciones del contrato. Se establece que la carga de la prueba corresponderá a cualquiera de las partes que la invoque y establece su propio procedimiento de notificación.
que debe ser, seguirse de acuerdo a las normas establecidas en el contrato. A su vez, los contratos, tanto como veíamos, el de exploración, producción, servicios y de Joint Operating Agreement, van a depender la aplicabilidad de esta cláusula de fuerza mayor con respecto a su derecho aplicable incluido, ¿no? Normalmente en los países incluyen dentro de su regulación nacional propias definiciones en códigos civiles o códigos mercantiles sobre lo que es la fuerza mayor, ¿no? Esto ayudaría al juez o al árbitro que lleve cualquier disputa con respecto a este caso al análisis en contexto de la aplicación de esa norma, ¿no? Países que no incluyan definiciones sobre fuerza mayor, los árbitros recaerán sobre la interpretación de las normas del contrato a la luz de las mejores prácticas de la industria y probablemente a la luz de precedente arbitral que exista, ¿no? Como vemos en el contrato mexicano, se establece eso, se establece que el derecho mexicano es un derecho relevante para la interpretación de esa cláusula. Contiene ese contrato una cláusula de arbitraje internacional, ¿no? A su vez, y también hace referencia sobre el cumplimiento de tratados internacionales que sean relevantes, ¿no? Para los derechos del contratista. Y esto me permite hacer la transición hacia el segundo elemento internacional, de regulación internacional que afecta a la situación actual, habiendo visto el caso contractual, que es el caso de la cláusula de fuerza mayor. Pasamos entonces a la relevancia de los tratados internacionales de protección de inversiones. Y estos tienen que ver con regulación internacional que ha sido firmada por el Estado receptor de la inversión petrolera y que tiene la tarea de proveer estándares internacionales de protección a los inversionistas en el sector del petróleo y del gas y a su vez la posibilidad de acceso al arbitraje internacional contra el Estado receptor. Estos tratados van a velar con respecto al impacto que tengan medidas gubernamentales aprobadas por el Estado que pueden afectar económicamente de manera negativa al inversionista o incluso a desproveerlo de su inversión, de su activo. ¿Ok? Entonces, pasamos a normas especiales que tienen estos tratados que son relevantes en la situación actual. Una de ellas es la cláusula de compensación por pérdida. Esta es una cláusula especial. Esta es una cláusula que hemos tomado del Tratado de Protección de Inversiones entre Colombia y España, por ejemplo. En esta cláusula se establece que los inversionistas extranjeros deben ser compensados, deben recibir la atención del gobierno si el gobierno ha aprobado bajo circunstancias similares, es decir, a operadores petroleros, incentivos fiscales, interpretaciones regulatorias que van a favorecer la inversión. Se establece que esos estándares o compensaciones que tengan sean aplicadas de manera estándar, tanto comparado con empresas nacionales, en este caso, por ejemplo, Ecopetrol, con respecto a inversionistas extranjeros, ¿no? En este caso se establece que hay posibilidad de compensación por pérdidas en casos que tengan que ver con guerra, conflictos armados, pero emergencia nacional. Algunos países, en base a la situación sanitaria, han declarado esa emergencia nacional y han aprobado paquetes de estímulo que pueden ser interpretados como maneras de compensar pérdidas bajo la situación actual. En ese caso, un inversionista tendría derecho a restitución, indemnización, compensación al estilo de estímulo o de compensación que haya sido aprobado bajo las circunstancias extraordinarias de estos eventos, ¿no? Del evento que llevó a la emergencia nacional, ¿no? También estos tratados, depende de la generación del tratado. Este tratado fue firmado al principio de los años 2000. Posteriores tratados han incluido la libertad, ha reconocido, ¿no? Porque se reconoce a la luz del derecho internacional el poder del Estado de regular en materia sanitaria y de evitar que ser sujeto de demandas internacionales de arbitraje producto de regular por razones de seguridad, de excepciones, circunstancias excepcionales de seguridad, donde tengan que regular aspectos que tengan que ver con la salud. Este artículo 15 del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Colombia y Japón obtiene esa cláusula especial, ¿no?
se permite al Estado, ¿no? En su poder soberano y de policía y de tomar medidas de emergencia en casos bueno, como este, de epidemias, de tomar medidas extraordinarias con respecto a la salud que no pueden ser interpretadas como violaciones al derecho internacional, ¿no? Tiene a su vez este tratado normas especiales que deben ser consideradas por los inversionistas, ¿no? En su análisis de diligencia de vida, con respecto a la salud, el medio ambiente y la seguridad en el trabajo. Y entonces se establece que no se deben relajar estas normas, ¿no? Para promover la inversión, se debe mantener una regulación coherente a la luz de la evolución actual del cuidado del medio ambiente y del uso de las tecnologías, en que se debe asegurar el respeto y mantenimiento con estas normas. Por supuesto, el tratado va a también contener normas que va a requerir que el Estado no apruebe políticas que sean de carácter arbitrario, que sean de carácter discriminatorio o incluso desproporcional. Es decir, los estados, por supuesto, que se reconoce su poder de regular a la luz del derecho internacional, pero ese derecho internacional debe respetar derechos adicionales que son protegidos a la luz del derecho internacional. Recientemente, y a la luz del COVID-19, las Naciones Unidas ha publicado este estudio donde aparecen el inventario de derechos incluidos en estos tratados y la situación que se puede generar, el impacto que pueden tener estas obligaciones internacionales con respecto a medidas que adopten los estados producto de la crisis del COVID-19. Estas obligaciones, por ejemplo, se corresponden a que las medidas que adopte el Estado no lleguen a violentar la obligación de ofrecer un trato justo y equitativo a los inversionistas extranjeros. Esto quiere decir que las medidas no deben ser discriminatorias o arbitrarias, no deben ser desproporcionales al punto de afectar a la inversión de manera permanente, ¿no? No hablamos de medidas de carácter temporal, que van a tener un efecto sobre unos meses, sino a medidas que lleguen a afectar gravemente al inversionista. Eh, Respetar la transferencia de capitales. Imaginemos que se llega una emergencia económica, llega a ocurrir posterior a la crisis sanitaria una emergencia económica que produce un corralito, que produce controles de cambios que pueden afectar, ¿no? Trato de la nación más favorecida. Por supuesto, los inversionistas deben chequear en este análisis de diligencia de vida que sus derechos son respetados y equilibrados con respecto a el trato nacional a inversionistas nacionales y el trato a inversionistas extranjeros de terceros países. Por supuesto, hay que ver la evolución que va a tener la crisis en el sentido que en el sector aeronáutico, por ejemplo, la quiebra de ciertas aerolíneas ha llevado a algunos estados pensar si intervienen, si toman equity, si toman parte accionaria en empresas de este tipo, ¿no? Pero el Estado también puede tomar medidas en el sector energético de expropiar, de tomar control de ciertas empresas por motivos de esta crisis de seguridad nacional, de emergencia nacional que existe actualmente, ¿no? Entonces tenemos cómo estos tratados, a su vez, van a proveer estas posibilidades de protección a los inversionistas para la protección de sus inversiones. Y vemos cómo no solo es el contrato petrolero, sino la relevancia de este tratado, que también a los inversionistas extranjeros que tengan la protección de estos tratados, es un ordenamiento, es parte del ordenamiento jurídico que es accesible, que forma parte de los derechos que tienen los inversores, a su vez de las obligaciones que se generan dentro del mismo, ¿no? Entonces, con esto ha sido la presentación donde hemos navegado sobre los aspectos de las respuestas nacionales que han tenido los gobiernos que impactan al derecho nacional, tanto como las normas de las prácticas de la industria que se promueven por las organizaciones profesionales de la industria, como las obligaciones contractuales que tienen los contratistas y esta fuente de tratados internacionales, ¿no? Con esto podemos dar por terminada la presentación. Con último,
comentando sobre un futuro programa que estaré realizando con Elite Training sobre, de manera ampliada sobre la identificación y aplicación de las mejores prácticas de la industria, donde se evaluarán no solo la manera en que ellas existen y son incluidas en leyes nacionales, contratos y en el arbitraje, sino cómo ellas hoy en día se ejecutan y cómo empresas petroleras han sido hoy en día condenadas producto del incumplimiento o no respeto de estas prácticas. Entonces, con ello, yo creo que hemos llegado a la hora de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a chequear los mensajes que se han recibido. Hay más de 100 personas conectadas, lo cual es muy interesante. Voy a tomarme unos segundos para ver las preguntas. Hay una pregunta que voy a observar, que voy a leer, dice, buen día, actualmente en general el COVID-19 no se está manejando contractualmente como fuerza mayor. Mi pregunta es si en el futuro inmediato para nuevos contratos debería incluirse el tema de la pandemia como fuerza mayor para efectos de definir su contrato. Bueno, creo que veíamos y tomábamos del ejemplo mexicano cómo la pandemia estaba incluida como un evento de fuerza mayor, ¿no? Estas cláusulas, de igual manera, tanto en los contratos de exploración y producción como en los contratos de venta de crudo, vamos a ver qué impacto tienen y cómo se van a ir desplazando en los próximos meses, ¿no? Como análisis de diligencia debida es necesario hoy en día para todo departamento legal, departamento de negocios, tener su reunión y revisar cuáles son la definición que existen de la cláusula y cuáles son las posibilidades de protección o de invocarla o no. Todo dependerá de la reacción del mercado y de la situación que tenga con respecto a la cercanía del cumplimiento de obligaciones contractuales. A ver, esta pregunta creo que estaba en distintos mensajes. Otra pregunta dice, ¿puede agregarse como adendum las modificaciones no contempladas según el evento presentado o previsto? Sin duda alguna, un contrato parte de la voluntad de ambas partes y si creen necesario que deben haber modificaciones al contrato, las modificaciones al contrato se pueden dar por escrito en base al acuerdo de las partes, ¿no? Vemos, por ejemplo, que esas modificaciones, la nueva regulación que establecía la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil, la ANP, son regulaciones que no son aprobadas de manera unilateral. Suelen haber conversaciones, diálogos con los operadores que están en Brasil para establecer los 9 meses que están extendiendo o la cantidad de meses, el periodo que están otorgando para extender las obligaciones para cumplir el programa anual de desarrollo. A ver. Hay una pregunta que dice, buenos días, ¿cómo se puede interpretar esta indemnización entre una empresa operadora y una empresa de servicios? La empresa operadora y la empresa de servicios tienen un sistema especial con respecto a la compensación, ¿no? Tienen cláusulas especiales como son las cláusulas knock for knock que trasladan buena parte de las obligaciones, ¿no? y del riesgo al operador, que es la empresa, en términos ambientales, que va a tener la capacidad y músculo financiero de enfrentar la mayor cantidad de riesgos, ¿no? A nivel contractual, las compañías establecen con respecto a los riesgos que están expuestos en el incumplimiento de ciertas obligaciones, producto de estas circunstancias extraordinarias, la posibilidad de la empresa de servicio voltear, virar al operador
y pedir sobre ciertas compensaciones. A veces sobre ellas va a tener un límite si lo llegaron a establecer en el contrato, o si no, van a tener que discutir sobre la idoneidad del monto de compensación que presente la empresa de servicio. Voy a seguir leyendo otras preguntas. Dice, ¿hay algún país que ya esté otorgando fuerza mayor por COVID? En México tenemos 14 solicitudes, pero la CNH no ha querido pronunciarse. Es probable con respecto a los reguladores, que manejen la prudencia al reconocer los eventos de fuerza mayor, dado que esto, como ustedes pueden imaginarse, las personas que están conectadas, va a generar un efecto en cadena, ¿no? Reconocer un evento como fuerza mayor, luego va a tener la cantidad de reclamaciones. Yo creo que la manera proactiva en que actuó el regulador brasilero de salir adelante con regulación que proveía extensiones, resolvió el problema sin necesidad de invocar la fuerza mayor, ¿no? Entonces tenemos esos tipos de aproximaciones que son distintas. Voy a pasar a otra pregunta. Ajá. Muy bien, una pregunta muy interesante. Dice, en Colombia la producción de petróleo y gas está exceptuada de las restricciones de movilidad, pero la necesidad de proteger el personal y las dificultades logísticas afectan los contratos. ¿Cómo evitar las discusiones sobre la posibilidad de aducir fuerza mayor? Por supuesto. Sí, las operaciones en el sector de hidrocarburos han sido consideradas operaciones esenciales y requieren que el personal esté ahí. No es personal que pueda trabajar desde casa, ¿no? Entonces, por supuesto que sí hay permisos y autorizaciones y se ha evitado que las operaciones se paralicen. Sin embargo, la pregunta que habría que hacerse, depende del país de donde se encuentren, es, ¿están las operaciones bajo el riesgo de acceso a equipos o suministros? Porque otros sectores sí pueden verse afectados y la industria petrolera forma parte de una cadena de suministro. Entonces, a lo largo de esa cadena puede llegar un momento en que se tranque el acceso a bienes que puedan generar un problema con respecto al cumplimiento de operaciones. A ver, una pregunta que nos llega desde el Perú. Dice, buenos días, saludos desde Perú. ¿Conoce de casos donde se haya hecho el llamado a fuerza mayor por cambio en la normativa ambiental o por participación ciudadana? Muy interesante. Depende la redacción de la cláusula, es que se podrá dar esta posibilidad, ¿no? Como bien mencionaban ya, hablaban antes de estos casos que se están solicitando ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos en México, que nos permite ver que sí hay ya estas solicitudes, pero estamos hablando solicitudes que hay a nivel de operador y regulador, pero también debemos pensar que hay solicitudes que existen de empresas de servicio a operador o de empresas de procura a empresas de servicio, de las cuales nosotros no vamos a tener noticia, dado que se mantienen bajo el carácter de confidencialidad de estos contratos y de estas operaciones mercantiles, ¿no? Eh, entonces, cambios de normativa, era la otra parte de la pregunta. Cambios de normativa ambiental. Depende del tipo de relación, por eso es que la diligencia debida es necesaria, porque va a depender del tipo de relación de la cláusula y el derecho nacional aplicable, que un cambio de normativa ambiental puede ser considerado un acto de gobierno que luego traía las consecuencias de los elementos de una cláusula de fuerza mayor, es decir, que fue imprevisible para las partes, que el evento está fuera de control de las partes y que a su vez vuelve imposible la ejecución de la obligación. Imaginemos, por ejemplo, que hay una declaración de emergencia donde existe luego una prohibición de operación en una determinada zona, ¿no? Porque se puede incrementar la expansión de la pandemia, ¿no? Estoy tomando la construcción de un ejemplo teórico, pero de lo que podría interpretarse de una regulación ambiental ligado a la crisis actual, ¿no? Si hay prohibiciones de operación por protección del medio ambiente,
puede tener consecuencias tanto de la terminación del contrato como un caso de expropiación indirecta. Es decir, el operador va a continuar con el título de exploración y producción. Sin embargo, una nueva regulación lo puede volver inejecutable. Voy a leer otra pregunta. Muy interesante. Dice acá, si durante la generación de la debida diligencia se identifica que la empresa no cumple con las mejores prácticas de la industria, este resultado podría afectar el tipo de negociación. El cumplimiento de las mejores prácticas es una obligación del operador, es una obligación del contratista, a su vez es una obligación que tienen las empresas de servicios con respecto al operador. Quien esté realizando el análisis de diligencia debida y descubre que no se está cumpliendo con una mejor práctica, deben notificarlo, pero debe haber un periodo para remediar esa situación, ¿no? Ese periodo puede ser otorgado por incluso por los reguladores nacionales de hidrocarburos, ¿no? No es inmediata la sanción que debe ocurrir en este aspecto, ¿no? Lo importante es corregir a la brevedad para evitar un accidente, evitar un incumplimiento mayor, una puesta en riesgo de los operadores, de los trabajadores petroleros y del medio ambiente. Voy a leer otra pregunta. Hay una pregunta que dice sobre si habrá un repunte de la producción o consumo de hidrocarburos ante el cambio que se prevé por el uso de energías alternativas. Yo creo que está un poquito fuera del programa, sin embargo, la voy a tomar por el evento relevante que vamos a tener, que al salir de la crisis sanitaria y se comience la reactivación de la economía, veremos entonces cómo esa curva que veíamos en el primer gráfico va a tender a subir y tendremos una reactivación del consumo de la demanda de hidrocarburos que debe ser a la que la industria debe proveer con la oferta, ¿no? Debe responder con la oferta. Entonces estaremos viendo hasta qué punto se vuelve a restablecer el nivel de consumo que se tenían de lo inicial, los 100 millones de barriles diarios de consumo. Voy a pasar a ver un par de preguntas adicionales, creo que tenemos tiempo. Muy bien. Hay una pregunta acá de Armando Torres que dice, ¿cómo se juega la optimización en tarifas de operaciones frente al cumplimiento estricto de estándares tales como API, American Petroleum Institute? Armando igual desarrolla más su pregunta y dice, ¿cómo se articularía seguridad de procesos basada en riesgos frente a la respuesta y optimización de las tarifas operacionales? No sé si era la misma pregunta que se hizo de dos maneras, ¿no? Vamos a tener la crisis y la bajada de los precios va a requerir una adaptación de costos. Todos los sectores de la economía lo están haciendo. Igual manera, los prestadores de servicios, certificadores, con el cumplimiento con estos estándares, deben adaptar sus costos a la realidad del mercado, ¿no? En Texas nosotros vimos hace el 20 de abril del mes de este año, vimos cómo los precios se desplomaron a montos negativos de menos $30 el barril de crudo en una situación excepcional que se tuvo en Houston con respecto a la escasez de almacenamiento. Pero ese fue un evento excepcional, ¿no? Pero esto nos lleva a ver la volatilidad del mercado y la necesidad y la capacidad que van a tener que mostrar los operadores y las empresas de servicios de adaptarse con respecto a las economías de los balances, ¿no? Obviamente hubo un momento al principio de la crisis, cuando la crisis explotó, al mayor repunte que tuvimos de la caída
del consumo que se estaba produciendo para muchos países a pérdida. El mercado y los operadores deben reaccionar, pero en ningún momento llevar a una desmejora de su posición, lo cual sería sacrificar el cumplimiento de las mejores prácticas a eventos que sean aún más graves, como la existencia de un accidente ambiental que lleve a pérdidas a niveles que puedan terminar quebrando o destruyendo el modelo económico de una inversión o una empresa. Yo creo que con esto hemos dado lectura a la gran parte de las preguntas. Discúlpenos a quienes no hayamos podido responder. Yo creo que pueden luego entrar en comunicación con Elite Training y me pueden transmitir las preguntas para yo poder estar en contacto con ustedes. Pero bueno, con esto creo que podemos dar por terminada esta sesión de Q&A. Ha pasado una hora y dar por terminado el seminario. Muy bien, doctor Julián, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Como en algún momento lo mencionamos, teníamos personas conectadas de 11 países. Muchas gracias por todas las preguntas y por todo este tiempo. Esperamos que nos puedan, quienes estén interesados, acompañar en el próximo curso que estará dictando el doctor Julián con nosotros en el mes de julio. Posteriormente les estaremos enviando la información de ese curso, pero antes de eso les enviaremos la grabación de este webinar para que quienes no hayan podido verlo o estar a todo el tiempo lo puedan ver o incluso lo puedan compartir. Muchas gracias, Julián, muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Saludos.